gusto saludar a los estudiantes del INEB de San Andrés Metabaj. En esta ocasión vamos a retomar el tema de ecuaciones. Es un tema para segundo básico. Entonces vamos a definir primero en qué consiste una ecuación. Para eso pues vamos a utilizar un ejemplo muy claro que es el uso de las balanzas. Acá como vemos en la imagen tenemos una balanza que es algo muy común que hemos utilizado en el mercado en algún otro espacio. Y pues esto tiene mucha relación con las ecuaciones. Entonces, una ecuación está compuesto por dos miembros. Acá tenemos un ejemplo donde dice x más 3 es igual a 5. Entonces, toda ecuación se compone de dos miembros. Un miembro izquierdo y un miembro derecho, así como lo vemos acá. Y estos dos miembros se encuentran separados por el signo de igualdad, es el que vemos acá. Entonces, esto lo podemos representar en una balanza. Podemos decir que x más 3 estará representado en la palangana, si lo queremos llamar así, que está del lado izquierdo, y el 5 del lado derecho. Este signo igual estará representado por el centro de la balanza. Entonces lo que estamos diciendo es que para mantener el equilibrio en la balanza, lo que pese del lado derecho tiene que ser igual a lo que pese del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo que podríamos utilizar, imaginémonos que fuera azúcar. Entonces estamos diciendo que en esta palangana del lado derecho tenemos 5 libras de azúcar. Y en la palangana del lado izquierdo tenemos, ustedes ven acá, x más 3. Significa 3 libras de azúcar, que es lo que ya conocemos, más otra cantidad que es x, que también es azúcar. X libras de azúcar. Entonces lo que tenemos que definir es qué valor debe de tener x para que las dos palanganas tengan el mismo peso y que en total esta balanza quede en equilibrio. Entonces, si ustedes analizan, podrán definir de forma rápida que x debe de tener un valor de 2, porque si yo tengo 2 más 3, eso me hacen 5, que va a ser igual a lo que tenemos en la palangana del lado derecho. Entonces, podemos decir, y con esto pues ya resolvimos la ecuación. Esta es una ecuación de primer grado. Ya definimos que x debe de tener un valor de 2 para que esta balanza se mantenga en equilibrio. Básicamente eso es lo que siempre buscamos en una ecuación, mantener el equilibrio. Si lo miramos desde la balanza. Visto desde una ecuación, a eso se le llama mantener o llegar a una igualdad. Queremos llegar a una igualdad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar el concepto de balanza para resolver. Ya resolvimos acá, ya vimos que x vale 2. Sin embargo, existe un procedimiento aritmético y algebraico para poder definir que x vale 2. Es el que vamos a resolver acá abajo. Copio la misma ecuación. X más 3 es igual a 5. Entonces vamos a resolver la misma ecuación. Aquí lo resolvimos de forma visual, viendo la balanza, haciendo inducción y deducción, logramos definir que x tiene que ser 2. Ahora lo vamos a hacer acá de forma numérica. Entonces, tenemos x más 3 es igual a 5. Entonces, existen ciertas reglas que debemos de seguir en una ecuación. En una ecuación tenemos que si yo sumo algo, sumo cualquier cantidad del lado izquierdo, también lo sumo del lado derecho. O si resto algo del lado izquierdo, también lo resto del lado derecho. Es lo mismo que pasa acá en la balanza. Para que esta balanza se mantenga en equilibrio, si yo de esta palangana del lado derecho le quito 3, tengo que quitarle 3 del lado izquierdo para que la balanza se mantenga en equilibrio. O si le aumento 7 del lado derecho, también le tengo que aumentar 7 del lado izquierdo para que la balanza siempre se mantenga en equilibrio, se mantenga en la igualdad. Entonces, lo que vamos a buscar acá en la ecuación es llegar a un resultado como este, donde digamos x es igual a un número. No sabemos cuál es ese número, pero eso es lo que estamos buscando al final. X es igual a un número. Entonces, necesitamos que del lado izquierdo, en el miembro izquierdo, necesitamos tener solamente a la X. Y necesitamos que del lado derecho podamos tener un número. Entonces,
si yo del lado izquierdo solo quiero la X, significa que tengo que eliminar ese 3 que tenemos acá. ¿Cómo eliminamos ese 3? Matemáticamente podemos decir, existe una propiedad en las ecuaciones que se llama el inverso aditivo. Entonces eso es algo que vamos a estar utilizando acá. Entonces lo voy a escribir acá con amarillo. El inverso aditivo. ¿De acuerdo? ¿Qué es el inverso aditivo? Pues básicamente es eliminar, es el número contrario. Si yo tengo un positivo 3, ¿cuál es su inverso aditivo? ¿Cuál es el inverso aditivo de positivo 3? Es menos 3. ¿Por qué menos 3? ¿Por qué no menos 7? ¿Por qué no menos 8? Porque ese 3 es el que necesitamos eliminar. Necesitamos que la X quede sola. ¿Cómo hacemos para que esa X quede sola? Necesitamos eliminar el 3. ¿Y cómo lo eliminamos? Con su inverso aditivo. Entonces resto 3 acá y dijimos que si restamos de un lado, también lo restamos del otro lado. Entonces por eso tenemos menos 3 acá y menos 3 del lado derecho. ¿Cuánto nos queda? Queda la X es igual a, si nos damos cuenta, 3 menos 3, pues acá se eliminan. Nos queda 0. Por eso que acá ya no tenemos nada. Nos quedó 0. Es igual a 5 menos 3 es 2. Y llegamos a lo que estamos buscando. X es igual a un número. O sea, X es igual a 2. Aquí con esto ya definimos de que el número que tiene que estar en el lugar de la X tiene que ser un 2 para que la balanza se mantenga en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, primero resolvimos la ecuación de forma visual, viendo la balanza y haciendo ciertas deducciones, logramos definir que X vale 2. Y abajo lo hicimos con un procedimiento numérico, utilizando propiedades. Y por favor, que no se les olvide esta propiedad del inverso aditivo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a este ejemplo. Ahora tenemos 4x es igual a 12. Entonces, utilizamos la misma idea. Tenemos 12 acá. Pueden ser 12 libras de arroz, de maíz, de tomate, lo que nos querramos imaginar. Entonces tengo 12. Entonces en la palangana izquierda también necesito un 12. Pero en la palangana izquierda me está diciendo que tengo un 4x. ¿Sí? Aquí no hay un 12. Tengo que convertir esto en un 12. ¿Sí? ¿Cómo hago para convertir esto en un 12? Para que la balanza se mantenga en equilibrio. Entonces vamos a conocer otra propiedad. Entonces, copiamos esto. Básicamente, antes de ver la propiedad, aquí esto representa una multiplicación. O sea, estamos diciendo 4 por un número que sustituye a la X. ¿Sí? Hagamos un supuesto. ¿Qué pasa si decimos la X vale 5? Entonces sería 4 por 5. Pero 4 por 5 nos daría 20. Necesitamos un 12. Entonces no es 5. ¿Qué valor debe de tener esta X? Y entonces al multiplicar 4 por ese número de la X, nos dio un 12. Estoy seguro que ustedes ya lo encontraron, ya lo tienen en mente. Pero antes de decirlo, mejor lo vamos a hacer acá de forma numérica y espero que cuadre con lo que ustedes están pensando. Entonces copio la ecuación. Entonces sería 4x es igual a 12. ¿De acuerdo? Entonces dijimos que aquí estamos multiplicando. 4 por x nos tiene que dar un 12. Pero yo necesito, recordemos que en una ecuación siempre tenemos que llegar a algo donde nos diga x es igual a un número. No sabemos qué número, pero nos tiene que dar un x igual a un número. Entonces yo aquí tengo la x. Necesito eliminar este 4 de acá. Pero acá no voy a usar el inverso aditivo, porque el inverso aditivo era cuando teníamos x más algo o x menos algo. Acá está multiplicando, entonces, ¿qué propiedad vamos a utilizar? Acá vamos a utilizar una propiedad que se llama el inverso multiplicativo. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos cuando usamos el inverso multiplicativo? Como aquí estamos multiplicando 4 por x, el inverso de una multiplicación,
Por eso le llamamos el inverso multiplicativo. Su inverso es una división. Entonces, si aquí estoy multiplicando por 4, entonces voy a dividir dentro de 4. ¿De acuerdo? Y si divido del lado izquierdo, también divido del lado derecho. Entonces, si aquí a la par de la X tuvieron 5, divido dentro de 5 y divido dentro de 5. Si tuvieran 8, divido dentro de 8 y divido dentro de 8. A eso se le llama el inverso multiplicativo. Y entonces, ¿cuánto nos queda? 4x dividido 4 es x. Y 12 dividido 4 es 3. Eso significa que la x tiene un valor de 3. O la x tiene que ser 3 para que la balanza se mantenga en equilibrio. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. ¿Qué pasa? Si usted se pone a analizar la balanza, se puede dar cuenta que si la X vale 3, ¿cuánto nos da? 4 por 3 es 12. Es lo mismo que tenemos en la palangana del lado derecho. Entonces podemos decir que X es igual a 3. Ya resolvimos la ecuación. ¿Sí? Entonces vean, el procedimiento no es tan largo, al menos en estas ecuaciones básicas. ¿De acuerdo? Entonces yo espero que con este tipo de ejemplos pues sean lo suficientemente claros para poder ir resolviendo más ejercicios. Vamos a hacer un último ejemplo parecido a este o donde utilicemos las dos propiedades para poder ir resolviendo ejercicios. ¿Sí? Entonces vamos a tener esto. Entonces, si se dan cuenta, acá esta ecuación es un poco más difícil de hacerlo o de resolverlo de forma visual o de forma deductiva. Pero entonces veamos acá en la pantalla. Acá lo que me está diciendo es que del lado derecho tengo 10 libras de algo. Acá en esta palangana tengo 10. Y entonces en la palangana del lado izquierdo también necesito un 10 para que la balanza se quede equilibrada. ¿Sí? Entonces en el lado izquierdo tengo 3x menos 2. O sea, lo que me está diciendo acá es que esta x tengo que cambiarla por un número. Eso es lo que estamos buscando. Cambiar la x por un número. Por ejemplo, vamos a hacer un supuesto. Imaginémonos un 7. Entonces sería 3 por 7 es 21. Menos 2 nos da 19. Y eso pues básicamente es incorrecto, porque necesitamos tener un 10. Necesito que al operar esto me salga un 10. ¿Sí? Entonces podemos hacer varias operaciones, varias adivinanzas, pero no se trata de adivinar, sino se trata de encontrar ese número. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, probemos con el 2. Si la x vale 2, 3 por 2 es 6. Menos 2 es 4. Necesitamos un 10. ¿Sí? Probablemente ustedes ya hayan encontrado el número de forma mental, pero vamos a hacerlo acá de forma numérica, utilizando las propiedades que hemos visto. Entonces copiamos 3x menos 2 es igual a 10. ¿De acuerdo? Entonces recordemos otra vez que al final queremos x es igual a un número. Ese número, no es necesario escribir número, puedo representarlo solo con la n. Yo sé que la n significa número. ¿De acuerdo? Entonces, acá, este menos 2, necesito eliminar este menos 2 primero, porque solo quiero la x del lado izquierdo. Entonces aquí vamos a utilizar las dos propiedades que hemos visto. Inverso aditivo y el inverso multiplicativo. Entonces, primero vamos a utilizar el inverso aditivo. ¿Cómo elimino este menos 2? Con un más 2. ¿De acuerdo? Y con esto, ¿cuánto obtenemos? Tendríamos 3x es igual a... Vean que este menos 2 y este más 2 se eliminan. ¿Sí? Porque nos da 0. Es algo que ya habíamos visto en los ejemplos anteriores. Entonces solo nos queda 3x es igual a 10 más 2 es 12.
Ahí está. Y ahora necesito solo a la X. Necesito eliminar ese 3 de acá. ¿Cómo elimino ese 3 de acá? Utilizando lo que vimos en el ejemplo anterior, que es el inverso multiplicativo. Dijimos que cuando están juntos, están multiplicando. Entonces, la forma de eliminar esa multiplicación es con una división, que es el inverso multiplicativo. Entonces, divido dentro de 3 y acá también divido dentro de 3. ¿Por qué dentro de 3? Porque es el número que está junto a la X, que está multiplicando la X. Entonces, 3X dividido 3, queda solo la X. Y 12 dividido 3, queda el 4. Entonces, con esto ya estamos terminando. Entonces, ya sabemos que la X es igual a 4. Entonces, hagamos una prueba de forma mental. Podemos decir, ¿qué pasa si la X vale 4? ¿Sí? Vamos a escribir. Si la X vale 4, veamos qué sucede. 3 por 4 es 12. Menos 2 es 10. Significa que esta balanza, aunque esté escrito con diferentes números, pero en el fondo esto vale 10. Y acá la balanza o la palangana del lado derecho también vale 10. Entonces, la balanza está en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, espero que con estos ejemplos hayan sido suficientes porque vamos a tener una guía para esta semana donde vamos a resolver ecuaciones de primer grado. ¿De acuerdo?